Buen día. Soy Leslie Alarcón, residente de segundo año de anestesiología y voy a presentar mi tema, mi proyecto del curso de telemedicina, que es acerca de la implementación de esta herramienta en la evaluación anestésica preoperatoria. Bueno, como parte de la introducción, tenemos que saber que la evaluación preanestésica o preoperatorio es un proceso fundamental dentro de cualquier intervención quirúrgica que vaya a hacerse un paciente que requiera algún procedimiento anestésico, sea como anestesia general, regional, sedación. Y bueno, para eso es importante que todos los pacientes que se van a someter a un acto quirúrgico pasen a través de una evaluación con el anestesiólogo, y esto es clave para garantizar la seguridad en este procedimiento. En esta evaluación, pues se va a permitir identificar posibles riesgos, ver qué tipo de anestesia va a ser la adecuada para la intervención y proporcionar indicaciones que se deban seguir antes de la anestesia, ¿no? El ayuno, si es que va a necesitar este paciente componentes sanguíneos, si es que necesita alguna otra evaluación por endocrinología, nefrología, dependiendo a las comorbilidades del paciente. Entonces, dentro de todo esto, bueno, los antecedentes más próximos de a evaluaciones preoperatorias a través de la teleconsulta se han visto desde que surgió la pandemia del COVID, ¿no? Ahí se empezó a implementar lo que es la telemedicina y justamente para este tipo de especialidad. Entonces se ha visto que la telemedicina es una herramienta efectiva para la gestión de consultas médicas, como ya mencioné, sobre todo en la pandemia, y va a ser o ha hecho, ¿no?, que hay muchas consultas sean mucho más accesibles para algunas personas, ¿no? Entonces, implementar esta tecnología en la evaluación preanestésica beneficia mucho al paciente. Ya vamos a ver todos los beneficios que va a tener, así como también para el personal de salud. Entonces, este proyecto sale de la problemática, ¿no? Que muchos pacientes van a tener accesibilidad limitada, ya sean porque viven en zonas muy remotas, rurales, que es difícil, es costoso poder viajar a un hospital de categoría 2 o 1-4, 1-3, donde bueno, 1-4, donde haya ya un anestesiólogo o alguna especialidad quirúrgica, ¿no? Y necesite una cirugía. Entonces, justamente esa accesibilidad limitada se va a poder resolver con estas teleconsultas, ¿no? A través de, obviamente, como ya vamos a ver más adelante, de algunos procedimientos o implementación de esta tecnología. Entonces, nos va a ayudar, como decía, a evitar desplazamientos largos, viajes prolongados, gastos adicionales y también que se pueda cancelar algunas cirugías, porque muchos pacientes, antes de pasar por el anestesiólogo, necesitan pasar primero por laboratorio para sus exámenes, por el cardiólogo, y a veces la cita entre estas varias consultas es muy larga. Entonces, eso hace que a veces cuando ya llegan al anestesiólogo, porque no pudieron viajar antes, pues ya sus exámenes estén vencidos, ¿no? Y se le tenga que pedir otros exámenes, y eso a la larga genera que se siga, no, alargando el tiempo que este paciente va a esperar. La otra va a ser la sobrecarga de los servicios. Como ya sabemos, pues los hospitales en el sector público manejan gran cantidad de pacientes, y pues existe muchos pacientes que están en lista de espera para la cirugía. También los hospitales pues tienen recursos limitados, y eso hace pues que las intervenciones se retrasen, y justamente ahí va, ¿no?, el tema de que ya el paciente puede tener su evaluación anestesiológica hecha, pero para el momento de su cirugía también ya se venció, ¿no? Entonces hay que volver a hacer desde cero todos los procedimientos. Riesgos de la aglomeración. Bueno, esto sobre todo va guiado en la parte de la pandemia, ¿no? Cuando había el riesgo de que hubiera muchas personas aglomeradas, y eso podría aumentar el riesgo de las
el riesgo de elevar la transmisión de la infección. La justificación de este proyecto es para que se mejore la accesibilidad, sobre todo cuando se tiene que recorrer distancias, como les decía, largas, y también evitar que el paciente cumpla o tenga gastos acerca de su viaje, alimentación, hospedaje que tenga para irse a otra ciudad. Va a descongestionar también el área hospitalaria, porque muchas veces, por ejemplo, en la evaluación preanestésica, sí va a ser necesario hacer una evaluación examinando exhaustivamente al, al paciente, pero también va a haber casos donde esta evaluación sí se podría hacer a través de la manera virtual, ¿no? Entonces, de esa manera, solamente sería necesario que a esos pacientes, si tuvieran que ir hacia el hospital, ¿no? Y también reduce de esa manera la descongestión, eh, va a contribuir en la seguridad sanitaria justamente por el riesgo de aglomeración, y también porque va a haber una mayor protección de datos, porque este proyecto también va a garantizar que haya una privacidad y una confidencialidad, ¿no? Porque se va a dar más que nada entre el médico y el paciente. No es uno que se tenga que difundir o que se tenga que hacer con muchas personas. Entonces, como ya había mencionado, la telemedicina es una herramienta efectiva para gestionar las consultas médicas, sobre todo como ya hemos visto en la pandemia, y este proyecto pues va a justificar justamente eso, ¿no? De que beneficia tanto al paciente, al profesional, a la institución, y reduce los gastos innecesarios, va a mantener mayor comodidad en el paciente porque evita que éste se traslade, y también la eficiencia, ¿no? Porque de esa manera el paciente ya solamente se acercaría al hospital el día que va a ser operado o hospitalizado para que después sea intervenido. Entonces, dentro de los contextos, como ya les había mencionado, sobre todo el contexto de la telemedicina toma más relevancia después de la pandemia del COVID, ¿no? Para evitar que haya aglomeraciones. Y también nos va a ayudar, ¿no? Con el tema de las evaluaciones preanestésicas. Dentro de mi proyecto se definió varias definiciones claves. Como ya sabemos, la salud digital es usar tecnologías que estén, pues, a nuestra disposición para mejorar la atención del usuario, la gestión de los datos clínicos. La telemedicina es el uso de estas tecnologías en la información y la comunicación para proporcionar una atención médica a una persona que está fuera del ámbito. Interoperabilidad. ¿Por qué? Porque para hacer esta gestión voy a necesitar de diferentes sistemas de información, ¿no? Porque no solamente voy a usar la plataforma digital para que este paciente tenga su consulta, sino también voy a tener que tener acceso a su historia clínica, de preferencia, y este proyecto está a base de que nosotros tengamos la historia clínica electrónica, ¿no? Y el paciente pueda firmar sus consentimientos y todo de manera digital también. La evaluación anestésica preoperatoria, como les mencionaba, que es el proceso mediante el anestesiólogo evalúa el estado basal del paciente antes de cualquier intervención quirúrgica, y a través de eso se define el tipo de anestesia, los riesgos que puede tener, y los vamos clasificando a los pacientes. Y como les mencionaba, la historia clínica digital, que va a ser la versión electrónica, ¿no? de la historia clínica que tenga el paciente. Entonces, dentro de los desafíos de la implementación, vamos a tener pues que tenemos que generar que haya una seguridad de los datos, porque no se puede perder o no se puede divulgar la información del paciente, que contemos con una infraestructura tecnológica adecuada, que exista una plataforma para poder hacer estas teleconsultas y que a la vez sea accesible, porque eso se tendría que implementar en lugares más alejados, ¿no? En puestos de salud que sean 1-1, pero que obviamente estos puestos sí tengan una conectividad a Internet.
capacitar al personal para poder enseñarles cómo va a ser el uso de esta nueva plataforma, de esta nueva herramienta, como les mencionaba, que tengamos el acceso al Internet y también algo muy importante es la confianza y la aceptación que debe tener este paciente, ¿no? Porque pues que se tiene que enseñar al paciente, ¿no? Que la teleconsulta que se le va a hacer, pues es parte de su evaluación, ¿no? Es igual que si él fuera al consultorio, ¿no? Entonces también se tiene que educar al paciente de esa manera. Entonces, viendo estos desafíos, vemos que la implementación de este proyecto va a tener eh, diferentes cosas que se tienen que arreglar, ¿no? Y uno de ellos también importante, que como vamos a ver en antecedentes, proyectos antecedentes, de que también va a haber una resistencia al cambio de los profesionales de la salud, ¿no? Porque muchos pues van a tener que aprender cómo entrar a esta plataforma, ¿no? Entonces, eso también va a ser un desafío en esta implementación. Entonces, como les mencionaba, ya hay varios trabajos de experiencias de cómo ha ido trabajando esto de la teleconsulta para la evaluación preparatoria. Uno de ellos pues se hizo en Estados Unidos, que se hizo para personas que vivían en zonas rurales, ¿no? Entonces se hizo para que los pacientes tuvieran una reducción de costos, para que tuvieran un acceso y una comunicación efectiva en el momento de su evaluación, ¿no? Pero uno de los retos que se observó era que a veces el paciente pues no contaba con una línea de internet estable, entonces no tenía una fluidez adecuada a la comunicación y a veces se tenía que cortar, cancelar o reprogramar y también que a veces el paciente, como ya les mencionaba antes, no tenía confianza en dar su información a través de la plataforma, ¿no? Hay otro trabajo que se hizo en Estados Unidos, ¿no? Que sobre todo se hizo con el objetivo de reducir la espera de la cirugía programada, brindar mayor satisfacción y también tener una mejor coordinación del cuidado. Sobre todo esta parte en Reino Unido se hacía de que si el paciente tenía la preevaluación en casa, muchas veces estaba acompañado de sus cuidadores. Entonces el cuidador tenía como que un papel muy activo, ¿no? Dentro de esta evaluación. Entonces ellos podían también entender, saber qué cuidados debía tener este paciente o qué cosas, la premedicación que iba a tomar o no iba a tomar de acuerdo a la evaluación y de acuerdo a las indicaciones, ¿no? Lo que se observó en Estados Unidos, que había también como en Estados Unidos algunos problemas técnicos en la plataforma y también que necesitaba una mayor capacitación del lado de los anestesiólogos. Hay otro proyecto que se hizo en México. Este proyecto es, como digamos, muy similar al que es mi proyecto acá en Perú, ¿no? Que es sobre todo para ampliar el acceso, ¿no? En las zonas donde no haya un especialista, en educar al paciente también. Y los retos que se vio ahí era el tema de la infraestructura, porque muchas veces no había un lugar adecuado donde el paciente podía hacer su consulta, su teleconsulta, y también las barreras culturales. Hay otros dos trabajos en España y Australia, que estos más que nada se hicieron porque los pacientes no tenían el tiempo dentro de su horario laboral, ¿no? De poder asistir a la consulta. Entonces, acá se planifica que las consultas que se hizo en estos dos proyectos fueran en un horario diferente o cuando el paciente tenía, por ejemplo, sus tiempos de almuerzo y ellos podían salir de su trabajo, ¿no? De la actividad que estaban haciendo, pero todavía estaban en su oficina, en su trabajo, y conectarse para hacer su consulta, ¿no? Entonces también, ¿qué retos enfrentó esto? De que también había obstáculos tecnológicos porque no se podía tener algo estable
y también que había una desconfianza inicial de parte de los pacientes. La planificación e implementación, bueno, primero es diseñar el sistema, ¿no? Se tendría que construir una plataforma donde se pueda hacer videollamadas seguras, que se pueda compartir también archivos, integrar también con otros con otras bases de datos o con otros interfaces para poder ver en línea las historias clínicas electrónicas y también que esta interfaz sea intuitiva y sea accesible desde diversos dispositivos, sea tanto pues del celular o de alguna o de la computadora. Dentro Dentro del tema de seguridad y protección, ¿no? Esa plataforma tendría que tener cifrados, ¿no? Para evitar de que se propague la información, que se cumplan todas las normativas vigentes acá en el Perú acerca de la telemedicina y para manejar el tema de la seguridad de los datos, ¿no? También se tendría que hacer protocolos clínicos, ¿no? Acerca de evaluación preanestésica en esta plataforma, ¿no? Para ver qué es lo que se va a evaluar al inicio, valoración del riesgo, ¿no? Que nosotros lo valoramos en las escalas de ASA, y qué medicamentos o qué no medicamentos, y también definir en este protocolo qué pacientes sí van a necesitar una evaluación presencial. ¿No? Identificar, ¿no? En qué pacientes esta herramienta solamente nos puede dar una evaluación inicial, pero de todas maneras este paciente sí tiene que ir a consulta y eso se tendría que definir a través de este protocolo. También, bueno, y por último, va a ser importante hacer un monitoreo constante, ¿no? Y la evaluación. Acá vamos a definir los objetivos que tenga un objetivo de calidad, sea accesible, eficiente y que sea sostenible también en el tiempo, así como tener mecanismos de retroalimentación para seguir mejorando el sistema. Bueno, como les decía, el diseño va a ser a través de una plataforma donde se va a poder compartir todos los procedimientos, la interfaz que tiene que ser, como les decía, puede usarse en cualquier tipo de dispositivo y también se tiene que en esta interfaz, bueno, uh, en esta plataforma tener una gestión de pacientes, ¿no? Porque se le tienen que programar las citas, cuánto esto puede durar, el acceso al historial también, ¿no? Todo eso tiene que estar gestionado y también tiene que haber una comunicación y soporte en tiempo real, en tal caso, pues que la plataforma no pueda haber una comunicación eficaz, todo eso, y se pueda resolver en ese momento para no posponer también la evaluación, ¿no? Entonces, va a ser importante pues que en el hospital donde se vaya, donde el anestesiólogo vaya a hacer esta teleconsulta, pues pueda contar también con todos los lineamientos, así como también en la parte donde va a estar el paciente, ¿no? Que podría ser, sí, una posta o un centro de salud donde haya todas las herramientas, pero el proyecto también abarca, en tal caso, se le pueda dar el ingreso desde la casa, ¿no? O sea, a través de una videollamada a través de esta plataforma y necesariamente el paciente no tenga que ir a un centro de salud para poder hacer la evaluación. Es importante destacar también que el, acá dentro del trabajo se contempla y es bien importante para nosotros, por ejemplo, la toma de funciones vitales, entonces, para la evaluación preanestésica. Entonces, si hay pacientes, hay personas que saben medirse las funciones vitales o tienen un cuidador dentro de casa, entonces ellos sí podrían o podríamos optar de que si fuera, ¿no? Dentro de casa, pero pacientes que no tuvieran las herramientas necesarias para eso, sí necesitarían ir a un centro de salud para que esto sea medido y de acuerdo a eso recién poder entrar a la evaluación preanestésica.
Dentro del equipo de trabajo multidisciplinario vamos a tener pues a los anestesiólogos, que son los responsables de esta evaluación al paciente, para identificar todos los riesgos y poder escoger pues el, la anestesia que sea la ideal. Un personal de tecnología, sobre todo tecnología de la información, que puede implementar, estructurar de manera tecnológica esta interfaz, este proyecto, ¿no? Coordinadores de atención que van a ser justamente los que tienen que gestionar el flujo de pacientes, no ver qué pacientes van a ir a la lista de espera, el horario y todo eso. Y también van a guiar al paciente, ¿no? Para que a través tal vez de una llamada telefónica puedan orientar sus dudas, ¿no? Y les pueda dar soporte en tal caso estos pacientes tuvieran dificultades de entrar al, a la videollamada. Y el personal administrativo, pues que va a ayudar con la parte logística para programar, bueno, en cuestión de costos y todo eso que tiene que hacer sobre todo para poder ver el tema, como les decía, de costos, para financiar si este paciente tiene algún seguro, SIS o que es pagante o lo que fuere. El público objetivo, como ya he ido hablando, van a ser pacientes sobre todo de áreas rurales, alejadas, donde haya una escasez, bueno, donde hay una escasez de personal especializado o de infraestructuras, ¿no? Pacientes con movilidad reducida, ¿no? Pacientes que estén postradas o sufran enfermedades crónicas. Por ejemplo, acá en el proyecto puse que personas con diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, pueden tener acceso o movilidad complicada, pero sí estos pacientes diabéticos, hipertensos y todo, sí en algunos casos va a ser necesario que sí tengan una evaluación presencial. ¿Por qué? Por ejemplo, estos pacientes con hipertensión, todos van a tener que pasar por el cardiólogo. Entonces el cardiólogo va a tener que tomarle diferentes exámenes. Ellos sí, en alguna parte de su evaluación, van a tener que ir a un centro de salud. Pero después la parte pequeña de toda esta espera de la evaluación preoperatoria, la parte de la preoperatoria anestesiológica sí va a poder ser de manera virtual. Los pacientes ancianos, justamente porque pueden tener la movilidad reducida, o pacientes que tengan algún tipo de barreras socioeconómicas, porque no puedan costear el viaje a un hospital donde los pueda ver el anestesiólogo, ¿no? Acá también dentro del público objetivo están personas que tengan que no sean hispanohablantes, que tengan algún otro, por ejemplo, que hablen quechua o aymara. ¿Por qué? Porque la interfaz también va a poder tener traductor. Acá dentro del proyecto se puso que sí sería necesario que hubiera un intérprete o un traductor en algunos pacientes que tendrían que pasar justamente por esta gestión antes para ver qué pacientes van a necesitar ese ayudo de este traductor. Entonces, eso también va a ayudar y va a hacer que la evaluación sea mucho más fluida. Los protocolos, como le decía, se tendría que armar los protocolos. Bueno, los protocolos clínicos que para la evaluación preanestésica dentro de ya de este ámbito de la teleconsulta va a ser la evaluación inicial, ¿no? Donde se va a revisar toda la parte de la historia clínica electrónica para ver los exámenes prequirúrgicos que va a tener, las evaluaciones de cardiología, de neumología, las imágenes que fuere. Ahí se va a tener que también valorar el riesgo. Nosotros lo hacemos a través de la clasificación de la ASA, poder evaluar las comorbilidades y brindar el plan anestésico personalizado. Todo esto va a tener que ser documentado dentro de esta historia clínica electrónica y también se tiene que brindar un consentimiento informado digital, porque la evaluación se va a hacer de manera digital. Y pues al último, todo esto va a ir en un plan, ¿no? En las indicaciones, que va a ser el tema de los medicamentos que va a tomar antes de venir al hospital para su cirugía, el ayuno que deba tener y
medicación preanestésica va a tomar. Pero, y como les decía, al final en este tema del fin, ¿no? De la documentación, se va a ver si este paciente sí ha sido apto o si se le ha dado el pase para la cirugía mediante esta evaluación virtual. ¿No? Pero si en caso no fuere, este paciente tendría que ser citado de manera presencial. Como le decía, los retos y oportunidades va a ser los retos, pues que hay desafíos tecnológicos porque muchos tienen acceso limitado al Internet, no existen plataformas adecuadas, desconfianza de los pacientes, pero también del personal, de los anestesiólogos, ¿no? Porque tendrían que aprender a cómo llenar los datos en la plataforma, cómo buscar todos los antecedentes del paciente, las oportunidades porque vamos a tener mayor accesibilidad, vamos a reducir costos, se va a optimizar recursos y esto lo más importante es que va a generar mayor satisfacción al paciente, pero también al personal de salud, porque va a tener de manera mucho más completa y mucho más ordenada toda la información del paciente, ¿no? Y parte importante también va a ser la capacitación que va a ser necesario para poder brindar y dar a conocer al personal y a los usuarios cómo va a ser esta nueva tecnología y implementar el protocolo clínico que se tiene que armar. Bueno, dentro del monitoreo, evaluación y mejora continua, vamos a tener varios objetivos en la calidad porque se va a tener una precisión diagnóstica, va a aumentar la satisfacción del paciente y esto se puede monitorizar mediante encuestas, ¿no? Y también se va a monitorear los efectos adversos perioperatorios, ¿no? Y saber si estos eventos adversos se pudo haber prevenido si es que el paciente pasaba por otro tipo de evaluación. En los objetivos de accesibilidad, pues se va a medir cuántos pacientes son evaluados en porcentaje a través de la plataforma, el tiempo de espera que van a tener estos pacientes y también identificar las barreras de acceso y cultural para justamente hacer la retroalimentación. En los objetivos de eficiencia, como les decía, comparar los tiempos, pero entre un paciente que va a tener una consulta virtual a la que va a tener una consulta presencial, evaluar la tasa de reprogramaciones o cancelaciones y también ver por qué estos fueron, ¿no? Si fue porque habían, no, el paciente no se adaptaba a este tipo de evaluación o porque no podía entrar o porque el paciente canceló o nunca se conectó al horario que tenía que entrar y también medir la carga del trabajo del personal que va a hacer. O sea, ver en cuánto tiempo qué tiempo se le va a dar para cada evaluación y si este tiempo es óptimo para eso y eso va a ir yendo y retroalimentando para ver si ese tiempo se tiene que alargar después. Entonces, el proyecto de mejora continua es pues tener una capacitación permanente, siempre estar en monitoreo en tiempo real, tener algo bien importante, acá lo menciona, que se tiene que hacer las auditorías clínicas periódicas de base de estas historias electrónicas, porque vamos a tener que ver qué tan eficaz es el llenado de esta evaluación preoperatoria y si ahí me brindan los suficientes datos como para que el anestesiólogo que va a entrar con este paciente para dar la anestesia se puede guiar de esos datos y si es suficiente o se tienen que añadir o quitar más datos. El éxito del sistema va a depender primero del compromiso de la institución, que se dé un buen soporte tecnológico y también que se tenga que educar al paciente y al personal de salud acerca de esta nueva mejora. Dentro del monitoreo también, como les decía, va a ser importante definir los indicadores que ya anteriormente lo mencioné, la implementación de las mejoras que va a ser a través de la retroalimentación y también que este proyecto se pueda sostener en el tiempo a través de los costos, ¿no? Y también de la aceptación del personal y del paciente.
Entonces, como conclusiones de mi proyecto, como ya hemos visto, implementar este sistema en la evaluación preanestésica es una solución que va a ser innovadora, eficiente y necesaria de acuerdo a la actualidad, ¿no? Y que también nos va a ayudar a contraponer las necesidades que hay ahora en el sistema de salud. También vemos que este proyecto nos permite demostrar que es factible que esta evaluación presencial se pueda trasladar al ámbito virtual sin comprometer la seguridad del paciente, la calidad de la evaluación y que también este va a ser eficiente. Pero también va a ser importante reconocer que para esto se tienen que implementar estrategias de mejoras continuas a través de la recolección de datos, como les mencionaba, las auditorías clínicas periódicas y también en la constante capacitación del personal. Y pues al último, como lo mencioné ya, el éxito es de que hay un compromiso de parte de la institución que se pueda dar todas las herramientas para este proyecto, que se puede educar tanto al personal como al paciente y darle la confianza y se pueda orientar siempre para que este proyecto pues sea viable en el tiempo y sobre todo que sea parte de la mejora del sistema de salud, pero sin quitar la seguridad que el paciente debe tener, ¿no? Para que pase esta evaluación que va a ser importante después en el resto de su programación para entrar a sala, o sea, para algún examen, y pues de esta manera el paciente acorte tiempos, acorte también estar en mucho tiempo de espera para que pues el paciente pueda optimizar su proceso en esta atención de salud. Esa es toda mi exposición acerca de mi proyecto. Gracias.